De terrorismos a terrorismos 9. Maestros del terror engaño, imperialismo terrorista en la atroz prisión. Parte 10. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Pero los hechos son hechos. Lenin. El signo del juego del capital imperialista va del control de los mercados, los recursos naturales, del trabajo barato, la productividad industrial a favor de las matrices metropolitanas, al dominio financiero sobre de las industrias y los demás sectores preponderantes. Cuando financiar se convierte en sinónimo de endeudar y de apropiación de acciones y de implantación de gobiernos periféricos coartados por la deuda y la corrupción que fomentan el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la oligarquía criolla desde las independencias alineadas con el capital imperialista. Alcanzando el plano superior, en el vértice de la pirámide, colocando el triángulo dorado que simboliza el dominio cremata del capital agio, que por medio de la ingeniería bursátil, a lo City, que Londres y Wall Street neoyorquino, es capaz de proceder a capitalizar las riquezas del mundo en papeles de propiedad y dinero bancario, apto para la concentración capitalista bankster. Lo que comienza desde fines del siglo XIX, en la transición al dominio del capital monopolista, arrojando luces sobre su pérfido funcionamiento, tal y como Lenin lo capta en una frase que sintetiza su propio funcionamiento. Todo banco es una bolsa. Bolsa y banco servirán para efectuar una prodigiosa acumulación de capital monetario, con lo cual, del hegemón de los capitalistas, pasa de un ejercicio automático a otro personalizado. Detectándose parte del proceder histórico acaecido en Alemania a partir del cabalístico 1873, cuando se incrementa la industrialización alemana. Si la bolsa durante el siglo venía regulando el mercado monetario, a partir de entonces pasa a fomentar la concentración capitalista, realizando un despojo a trabajadores y ahorristas, efectuado por un puñado de monopolios completamente organizados. En otros términos, el viejo capitalismo, el capitalismo de la libre competencia, con su regulador absolutamente indispensable, la bolsa, pasa a la historia. En su lugar ha aparecido el nuevo capitalismo, que tiene los rasgos evidentes de un fenómeno transitorio, que representa una mezcolanza de la libre competencia y del monopolio, saltando a la vista el procedimiento bancario apropiativo. Por eso, la gran industria asiste con cierta perplejidad a la trustificación, unificación o transformación en trusts de los bancos, cada día más intensa. En efecto, a menudo se ha podido observar el germen de acuerdos determinados entre los consorcios de grandes bancos, acuerdos cuya finalidad es limitar la competencia. Más que limitar la competencia, esto es el medio procedimental. El fin es la apropiación por cartelización de la industria y la obtención de sus beneficios dinerarios. El procedimiento específico empleado por los capitalistas monetarios para apropiarse de los activos de la industria, cuando la industria requiere del servicio puntal de financiación, quedando a disposición del banquero que se lo proporciona, pero cobrando su servicio demasiado caro y tomando una posición ventajosa al tener acceso a la información crucial y confidencial de la industria que ha entrado a sus dominios a solicitar el instrumento financiero que presta con altos intereses, de los que obtiene un mayor beneficio que el propio capitalista industrial que produce la riqueza. Desde el limbo de las finanzas, sin ensuciarse las manos, ni comprometerse en las complejidades de la producción fabril, al explotador de los obreros, lo termina por expoliar el financista usurero. Pero si estas operaciones se hacen cada vez más frecuentes y más firmes, si el banco reúne en sus manos inmensos capitales, si las cuentas de una empresa permiten al banco, y si es así, como sucede, conocer de un modo cada vez más detallado y completo la situación económica de su cliente, el resultado es una dependencia cada día más completa del capitalista industrial con respecto al banco. Sígase de ello la fusión de bancos con industrias para crear los holdings, en donde el capital bancario se torna preponderante.
dominando varios sectores productivos, teniendo en el dinero a préstamo la manera de determinar por ser el agente capitalista supremo, haciéndose propietarios, obteniendo acciones por adeudo o compra barata. Allí y cuando la fragmentación de las industrias puestas a disposición en las acciones que cotizan en la bolsa le permiten al capital agio la adquisición de unas cuantas de ellas, con las cuales, acumulándolas de varias empresas, logra controlarlas, y no solo a ellas, sino al mercado productivo comercial financiero, apropiándose de la gran rebanada del pastel. Cuando, paralelamente se desarrolla, por decirlo así, la unión personal de los bancos con las más grandes empresas industriales y comerciales, la fusión de los unos y de las otras, mediante la posesión de las acciones, mediante la entrada de los directores de los bancos en los consejos de supervisión o administración, de las empresas industriales y comerciales y viceversa. Ya desde principios del siglo pasado, la codicia capitalista, rigiendo los mercados acaparados por los monopolios, establecían precios arbitrarios muy por encima de los costos de producción, todo con el propósito de que los accionistas obtuvieran muy elevadas ganancias, al unísono de que los genios de la especulación saben canalizar a sus bolsillos grandes ganancias, aparte de las que se reparten en concepto de dividendo, para eliminar la competencia en una industria tan lucrativa como las hay varias, aquí refiriéndose a las del cemento en Alemania. Los monopolistas se valen incluso de artimañas diversas, hacen circular rumores falsos sobre la mala situación de la industria, publican en los periódicos anuncios anónimos: capitalistas, no coloquéis vuestros capitales en la industria del cemento. Por último, compran empresas outsiders, es decir, que no forman parte de los sindicatos, abonando 60, 80 y 150 mil marcos de indemnización. El juego sucio de la competencia entre pesos pesados que termina por ver triunfar a los auténticos oligopolios que predominan en el mercado mundo, gangsterismo es el nombre del juego. La esencia del proceder del capitalista monopolista en su tránsito a convertirse en hegemónico y propagador de la transnacionalización de los negocios, procurando dominar los mercados internacionales en favor de la capitalización de sus empresas, así propagadores del accionario imperialista norteamericano, a los Rockefeller con su Standard Oil y su Chase Manhattan Bank, o del emporio de JP Morgan. De banquero a industrial, más que de industrial a banquero, la preponderancia del capital monopolista se gesta controlando los sectores claves en las metrópolis, incrementando su disposición a realizar la expansión imperialista sobre las periferias. Es en lo que la clave radica en saber si los Rothschild, que financiaron el desarrollo del Standard Oil en un principio, mantienen su participación en la propiedad de la primera empresa petrolera de jerarquía mundial y el primer gran monopolio internacional, que por ahí anduvo y nada, y o son los auténticos propietarios de la mayor parte de los activos incluidos en la fortuna de JP Morgan, pues ya se habilitaba la tenebra que cubre el dominio mundo, enredado cual nudo gordiano al mundo de mercado, quedando su economía y política entrevenada bajo la égida del peor de los capitalistas, el bankster, realizador de la aberración cremata, hacer que el dinero produzca y gane más dinero. El dominio del bankster en los Estados Unidos como en Europa condujo al crack del 29 y a la depresión. Su intransigencia se hace patente en el siguiente ejemplo. El 19 de noviembre de 1901, uno de los bancos berlineses llamados Banco D, el nombre de los 4 bancos más importantes se empiezan con la letra D, dirigió a la administración del sindicato del cemento de la Alemania del noreste, del noroeste y del centro la carta siguiente. Según la nota que ustedes han hecho pública el 18 del corriente en el periódico tal, parece que debemos admitir la eventualidad de que la Asamblea General de su sindicato, a celebrar el 30 del actual, adopte resoluciones susceptibles de determinar en su empresa modificaciones que nosotros no podemos aceptar. Por eso, con gran sentimiento por nuestra parte, nos vemos obligados a retirarles el crédito de que hasta ahora gozaban. Ahora bien, si dicha Asamblea General no toma resoluciones inaceptables para nosotros y se nos dan garantías a este respecto para el futuro, estamos dispuestos a entablar negociaciones con el fin de abrir un nuevo crédito,
quedando en claro quién manda y quién somete a la clase obrera. Más que los industriales, los agiotistas son los vampiros mayores en el sistema capitalista.